En los últimos días se está hablando mucho de una enfermedad que no es nueva, pero de la que no se había oído hablar tanto, especialmente porque era endémica en los pocos países del continente africano y ahora ha aparecido un brote en varios puntos del planeta. Se trata de la viruela del mono. No te despegues porque te diré todo lo que tienes que saber sobre esta enfermedad. Bienvenido, bienvenida. ¿Qué es la viruela del mono? Es una enfermedad causada por un virus al que se conoce como la viruela del mono. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después contagiar a las personas son los roedores, como las ratas gigantes de Gambia, los lirones o los perros de las praderas. ¿Dónde se encuentra típicamente? La viruela del mono se encuentra comúnmente en las selvas tropicales de África Central y Occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus y es endémica. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones en la piel. Los síntomas suelen durar entre 2 y 4 semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento. Si cree que sus síntomas podrían estar relacionados con el de la viruela del mono, contacte a su doctor inmediatamente. Si tuvo contacto cercano con alguien que tiene estos síntomas o sospecha que existe la posibilidad de estar infectado, comuníqueselo a su doctor. ¿Puede la gente morir de viruela del mono? En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela desaparecen por sí solos en unas pocas semanas, pero en algunas personas pueden provocar complicaciones médicas e incluso la muerte. Entre el 3 y el 6% de los casos identificados en donde la viruela del mono es endémica ha terminado en defunciones. ¿Cómo se transmite la viruela del mono de los animales a los humanos? Esta afección se puede propagar a las personas cuando se entra en contacto físico con un animal infectado. Es crucial recalcar que cualquier alimento que contenga carne o partes de animal deben cocerse, especialmente en los países donde la viruela del mono es endémica. ¿Cómo se propaga de persona a persona? Las personas que tienen enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas. Se puede contraer esta infección a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas, por lo tanto, tendremos un alto riesgo de infección si convivimos con personas contagiadas en nuestra casa o si lo hacemos con nuestras parejas sexuales. También las personas que trabajan en el sector de la salud están más expuestas. Sin embargo, no está claro si las personas que son asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. ¿Quién está en riesgo de contraerla? Es probable que las personas que fueron vacunadas contra la viruela tengan cierta protección contra la infección. En 1980 la viruela se convirtió en la primera enfermedad humana en ser erradicada, por lo que se detuvo la vacunación contra esta enfermedad. Sin embargo, las personas que fueron vacunadas contra la viruela también deben tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás. ¿Cómo protegerse a sí mismo y a los demás? Puede disminuir el riesgo de contagio limitando el contacto con personas que sospeche tener la dolencia, o sea, casos confirmados. Si necesita tener contacto físico con alguien aquejado de esta afección, porque es un trabajador de la salud o viven juntos, motive a la persona infectada a aislarse y cubrir cualquier lesión en la piel si puede. Debería llevar una máscara médica cuando esté físicamente cerca de ellos, especialmente si tosen o tienen lesiones de boca. Evite el contacto piel con piel y si tiene algún contacto directo, use guantes desechables. ¿Los niños pueden contraer la viruela del mono? Los niños pueden contraerla y pueden ser más propensos a tener síntomas graves que los adolescentes y los adultos. ¿Qué sabemos sobre el brote identificado en varios países desde mayo? Varios países donde este tipo de viruela no es endémica informaron de casos en mayo del 2022. Entendemos que este brote es preocupante para muchos, especialmente para las personas cuyos seres queridos se han visto afectados. Lo primordial en este momento es que haya mayor conciencia sobre la viruela del mono entre las personas que corren mayor riesgo de infección y ofrezcamos un consejo sobre cómo limitar su mayor propagación entre las personas. ¿Existe el riesgo de que se convierta en un brote más grande? La viruela del mono generalmente no se considera muy contagiosa porque requiere un contacto físico cercano con alguien que sea contagioso. Identificar cómo se está propagando el virus y proteger a estas personas para que no se infecten es una prioridad de la agencia de la ONU. ¿La viruela del mono es una infección de transmisión sexual? Esto podría explicar por qué varios de los casos del brote actual se han identificado entre hombres que buscan atención en clínicas de salud sexual. El riesgo de infectarse no se limita a las personas sexualmente activas o a los hombres que tienen sexos con hombres. Cualquiera que tenga contacto físico cercano con alguien que sea contagioso está en riesgo. Cualquiera que tenga síntomas que podrían ser viruela del mono debe buscar consejo de un trabajador sanitario de inmediato. En primer lugar,
Cualquier persona que tenga contacto físico cercano de cualquier tipo con alguien con viruela del mono está en riesgo, independientemente de que sean, que hagan, con quien elijan tener relaciones sexuales o cualquier otro factor. Recuerda cuidarte, yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor ayúdame a suscribirte, hazme un like y que dure más bien, si puedes.